si comparamos, resumimos, intentamos analizar de lo que estamos hablando, que es la importancia de los jóvenes en una sociedad, nosotros, educación, pues estamos muy paila, ¿cierto? Estamos graves. Y de ahí la cultura. ¿Por qué son tan importantes Ujú. también estas dos vertientes para los jóvenes? Porque nos ayuda a construir identidad. Y si nosotros no tenemos identidad, pues entonces, ¿qué es lo que le vamos a proyectar a la gente del exterior? Hablando de Colombia, entonces, la importancia y la relevancia que tienen los jóvenes en un país. No dejar perder la identidad y sobre todo potenciar la parte cultural y la parte de educación. Pero ahí ya sabemos que en Colombia es muy complejo, pues porque el Estado tampoco colabora mucho, claro. Sí, no, Exacto. total. Sí, pero es importante, perdón, Clau, es importante mencionar lo que y hacer énfasis en lo que tú estás diciendo, y es que precisamente somos los jóvenes los que estamos teniendo movilidad ante el mundo, ¿cierto? Porque se nos presenta más esa, no sé, esas ganas, esas oportunidades de ir y llevar la cultura colombiana a otro, de educarnos en otro país, y precisamente en esa involución de la cultura que estamos como naturalizando de cierta manera, es qué es lo que estamos, el mensaje que estamos transmitiendo en el mundo de, pues, de lo que es ser colombiano, ¿cierto? Entonces, por eso es que a veces el concepto de ser colombiano se daña aún más, se comienza a dañar porque el colombiano viaja al exterior es a rumbear, obviamente somos caracterizados por ser muy alegres, muy fiesteros, muy rumberos, pero eso nos está borrando un poco los verdaderos orígenes campesinos, cafeteros, latinoamericanos que nosotros estamos y que tenemos con nosotros, lo estamos borrando, lo estamos desdibujando y al mismo tiempo estamos causando de que se desdibuje esa imagen del colombiano, del joven colombiano y a la vez de todos los colombianos en el exterior. El lenguaje también, cómo hemos cambiado palabras, porque también las redes sociales y el internet nos ha permeado de esas culturas que tú mencionabas ahorita. Clau, no sé cifras, si de pronto tengas algún análisis o algún comentario que de pronto Pues deseas. no, de cifras no, pero tenía el comentario de que yo creo que es que los jóvenes no saben la importancia que tienen en el momento. O sea, yo creo que ellos ya perdieron el saber la importancia que son y por eso ya creen que la juventud es ser loco, porque ese es el pensamiento de ellos, que ser joven es ser libre, hacer lo que se me da la gana. Aparte porque como las leyes no les caen encima, entonces pueden hacer cualquier cosa que puedan estar a sus manos y no dimensionan la necesidad y lo importante que es. O sea, quisiera yo ya volver a mi juventud y poder hacer tantas cosas que no hice. Uh Imagínense -huh. ahora los niños de hoy en día. Yo creo que lo que dices de las ganas de salir y representar y que ahora logran más cosas es porque ya las oportunidades son mayores, ya Sí, las cosas claro. son mucho más fáciles, no tanto porque ellos tengan las ganas de salir adelante, porque yo sí puedo decir que más o menos de 10 personas o de 10 jóvenes que salgan del colegio, si muchos se graduarán de una universidad, 3 o 4 Así es. y queriéndolo porque muchas veces son las familias las que los obligan a uno a estudiar. No son muchos los que digan es que yo quiero ser profesional o yo quiero ser médico, sino a veces eso. No sé hasta qué punto eso sea porque el acompañamiento de los papás ya no es tanto, ahora como toca trabajar papá y mamá siempre en la casa o si no, no tienes la economía para llevar un hijo a una universidad. Uh Entonces no -huh. sé cómo será esos faltantes y esas carencias en pero pues por mi lado es así. No sé Y si Juan tenga las... es importante hablar de cifras y es porque en Colombia somos una gran cantidad y si hablamos de Manizales aún más, tenemos que en el último censo que tenemos para Colombia es alrededor de 48.600.000 personas y eso es es un más o menos 26% la población juvenil que pasándolo a los millones serían a 12 millones de jóvenes en Colombia. Es una gran ¿Entre cantidad. qué edades, Juan? Dime, 14 y los 28. Según la ley 35, que ya fue modificada, antes era la 1622, ahora es la 1885, fue modificada. Los jóvenes en Colombia somos entre los 14 y los 28 años, Uh -huh. ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí Clau todavía aplica, Santi todavía, y pues yo que soy más pollito también todavía aplico. Y Todavía soy millennial, creo. Todavía, sí, todavía. entonces, es importante tener esta cifra porque somos una gran cantidad. En algún momento alguna persona le dijo, y es que si todos los jóvenes nos unimos,
en un solo combo, ¿cierto? No estando tan divididos, podemos lograr una transformación increíble, ¿cierto? Podemos elegir un presidente como tal. Casi lo Y en hacemos. casi lo hacemos, es verdad. Y aquí en Manizales, pues somos alrededor de 480.000 habitantes Mm. y tenemos para Manizales, espérate que ya me perdí con la cifra, tienen alrededor de 56.000 Jóvenes. jóvenes, así Que es. no son tantos. No, pero Que no, 50.000 jóvenes en una ciudad tan pequeña como Manizales siempre. claro. Pero bueno, la pregunta es, ¿de acá o todos venimos de afuera? Porque tú sabes que en Manizales eso también es algo que es un Sí, choque. eso es importante y es que el último censo que se hizo para, pues solamente para Colombia, entraron personas venezolanas, ¿cierto? Con nacionalidad venezolana y entraron para Manizales, obviamente, muchas de las personas que residen en la ciudad por sus estudios, Por ¿cierto? el tema de Entonces, ciudad universitaria. sí, porque ahorita que vamos a hablar de adulto mayor, pues ya veremos que la cifra es muy similar y pues nada, es importante tener como este concepto porque Manizales está envejeciendo, ¿cierto? Manizales envejece cada día más porque los jóvenes manizaleños de nuestra tierra somos pocos y cuando estamos en vacaciones lo único que queda en esta ciudad son adultos mayores y personas adultas, ¿cierto? Porque la Entonces, mayoría de los jóvenes está viajando, está migrando, está buscando claro, oportunidades laborales en Igual otro es que lado. En Manizales tampoco hay mucho trabajo para los profesionales que salimos, entonces también es complicado uno como joven quedarse acá en la ciudad. Ni mucho entretenimiento para hacer. O sea, tenemos o los dos cines de Fundadores y el de arriba del cable, tenemos el Bosque Popular, tenemos y muchos ecoparques más, pero bueno, o sea, es muy limitado. En un mes uno podría cumplir como joven, ¿cierto? Uno podría cumplir como con su cuota de entretenimiento, por eso siempre tendemos a irnos a Pereira, Armenia, tirarnos hasta Medellín. Bueno, recapitulando la importancia de los jóvenes en una sociedad, estamos aquí analizando con Juan Manuel Ramírez Toro, estudiante de Trabajo Social, y nuestra compañera Clau García, la importancia de los millennials, cómo aportan a una sociedad intelectualmente, laboralmente, económicamente, socialmente, porque a veces cuando uno tiene derechos, también tiene deberes como ciudadano. Y a los jóvenes se les ha olvidado de que en este momento están viviendo su vida, pueden pasar muy rico, son el presente de la sociedad, pero en 10 años van a ser el futuro, porque van a ser o el gerente del banco más importante, o van a ser el alcalde de la ciudad de Manizales, o van a ser los concejales, diputados, o sea, pueden ser los representantes que van a reemplazar a los que hoy están. Por eso son tan importantes. Y por eso el llamado desde Manizales totalmente. al desnudo es a que ustedes se sacudan un poquito, o sea, pueden pasar muy rico, pueden experimentar, pueden vivir su vida, pero también tienen que aportar, Claudia. Yo tengo una pregunta para Juan. ¿Tú sabes cómo está el cuento, bueno, las cosas del embarazo en jóvenes ahorita? Porque, por ejemplo, Uf, digamos, yo estoy viendo que muchas de mis amigas, incluyéndome, ya no queremos tener hijos. No sé si es por algo de educación, de que cada vez que uno se educa menos hijos quiere tener, O o por si es de verdad por oportunidades. cultura o de oportunidades exactamente. Y quiero saber cómo está en este momento eso del embarazo en los jóvenes. sí, mira que es fundamental la pregunta que tú haces y muy importante, y es porque teníamos un concepto, y yo creo que la gente todavía lo tiene mucho, y es que los jóvenes se están embarazando muchísimo, están teniendo embarazos prematuros, bueno, cierto, entonces esto obviamente es una realidad que se vive, ¿cierto? Se vive en nuestra ciudad, se vive en nuestro país, pero yo pienso que las cifras han disminuido abismalmente por ese discurso, primero de apropiación del cuerpo de las mujeres, que es tan importante, que es un tema un poco controversial, ¿cierto? Porque las mujeres se están apoderando de la decisión de ser madres, ya no se están liberando un poco de ese patriarcado y están teniendo en cuenta que son ellas las que deciden ser madres, ¿cierto? Obviamente en un diálogo con el hombre, pero si mi concepto como hombre es que si la mujer no quiere ser madre, no lo puede hacer, no lo tiene que hacer por Así el obligación, padre quiera. ¿cierto? Y así el padre quiera, obviamente mucha gente entra en discrepancia con Sí, eso,
Y debido a esto, más todas las campañas de prevención de embarazos en jóvenes y embarazos en adolescentes que han ejecutado las diferentes primeras damas de los municipios, las diferentes primeras damas de los departamentos, debido a todas estas campañas que uno no cree que tengan impacto, pero sí lo han tenido. A Manizales hemos tenido unas grandes campañas con nuestras primeras damas de la ciudad, y es que han experimentado las niñas y adolescentes, han podido experimentar a carne viva, literalmente, lo que es ser madre. Juan, Con estos simuladores que tuvimos en algún momento aquí eso en te la iba a decir. ciudad, Que con la estos más efectiva simuladores, incluso fue la administración de Octavio con pues, su primera Andrea. directora, Uh-huh. intentando, no sé si invertirle en la parte educativa sexual de los chicos. O sea, con estos niños simulados me parecía una locura, y además también hablando sobre la importancia del sexo, o sea, pero sin tabús. Creo que por eso fue más efectiva que otras campañas. ¿O tú qué dices, Juan? Exacto, sí, porque veníamos, pues agradecidamente he estado inmerso en la administración de la ciudad durante mucho tiempo, y veníamos de una representación que hizo Juliana como primera dama, como primera gestora de la ciudad, esposa del doctor Rojas. Ella hizo una buena labor y fue la primera en hacer toda esta cuestión de los simuladores con bebés para las niñas. Y lo de las barrigas también, ¿cierto? Lo de las panzas, que también lo tuvieron, eran panzas que pesaban un montón. Entonces era como vivirlo en carne propia, además que siempre se lo dejaban como con un compañerito de salón. Esto lo hacían en colegios estratégicos de la ciudad, obviamente con más tasas de embarazos, y como lo dejaban en compañía con un compañero, entonces también estaba la responsabilidad del hombre, quien muchas de las veces es quien toma la decisión, o quien comete el error, aunque suene feo, comete el error porque no es el que no se cuida, el que muchas veces no está cómodo por usar un preservativo, el que muchas veces obliga prácticamente a la mujer a sostener las relaciones sexuales sin protección, y obviamente pues ya sabemos qué es lo que se conlleva de esto. Y luego llega Andrea, que es una persona trabajadora social y abogada, que obviamente la tenía clarísima, además una persona joven, que llegó hablando directo, hablando de los tabúes, hablando de la sexualidad, hablando hasta tal punto del erotismo. Y se embarazó durante la administración, o sea, también le sirvió Hermoso. de proceso para poderle enseñar Así a es. los chicos. Claro, porque él lo estaba viendo en carne propia, estaba en embarazo, un bonito embarazo de su hija María José, y nada, pues ella decía, pucha, es que si para mí es difícil vivir lo que tengo las posibilidades de que mi esposo es el alcalde de la ciudad, además mi familia me apoya, tengo una edad plena, soy profesional, ¿cómo será difícil para las niñas y adolescentes que lo están haciendo en este momento en barrios vulnerables de la ciudad, sin mucha presencia económica? Entonces fue importante esa labor de ella. Ahí podemos ver el ejemplo por parte de una joven que Ujú. aprovechó el poder que en ese momento estaba teniendo para poderles llegar a la gente. Bueno, chicos, yo sé que aquí nos podemos quedar hablando y profundizando sobre esta Claro que parte de sí. la juventud, pero un tema fundamental, Más dos, importante. para puntualizar, trabajo, o sea, las oportunidades laborales para nuestros jóvenes, pues porque si no tienen trabajo, pues qué futuro van a hacer los jóvenes, ¿cierto? Y el Ujú. suicidio. Se nos están suicidando los jóvenes. Bueno, y también sabemos que está la parte del abuso sexual, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Pero quiero que toquemos empleo y la parte de los suicidios. Clau, tus percepciones respecto a esto para ir con Juan Manuel y cerrar. El empleo, pues los jóvenes yo creo que los contratan mucho por ese tipo de energía, aunque acá se supone que un menor de edad no puede trabajar. Pero me parece que cuando uno es recién egresado de la universidad y es joven, como no tienes la experiencia, te pagan muy mal. O sea, me parece lo peor, porque tú llevas 5 años matándote para trabajar y no te dan tu puesto ni tu lugar, ¿no? En cuanto a trabajos, entonces sí, tienes mucho trabajo, pero mal pago. Y ya cuando tienes la edad suficiente para tener un buen puesto, ya estás muy viejo. Entonces ahí es donde uno no entiende. O sea, los quieren jóvenes, pero con mucha experiencia. Entonces eso es casi imposible. Y en cuanto a los suicidios, yo creo que eso también viene desde la niñez, carencias emocionales. Yo creo que cuando uno toma o determina quitarse la vida es porque tiene algo demasiado grande que no es capaz de soportar.
muchas veces son carencias emocionales faltantes desde la niñez, un acompañamiento o un faltante de un padre, de una madre. Los niños ya no son capaces de hablar a veces por miedo o por ausencia de los papás. O sea, yo afortunadamente siempre tuve a mi mamá y a mi abuela al lado. Fui criada por dos mujeres. Aunque tuve muchas carencias en la niñez, no lo voy a negar, en algún momento llegué a pensar en ese tipo de cosas. Y creo que fue por esas carencias emocionales que tenía en mi vida. Y la Afortunadamente, comunicación. y la comunicación, sí, afortunadamente mi mamá ha sido una persona totalmente que siempre ha estado a mi lado, me ha preguntado cuando me veía rara de una, como que acá pasa algo. Ese es el punto. Pero tuve algún momento en mi colegio, algunas amigas que lo hicieron, de verdad que intentaron o tuvieron ese momento de suicidarse. Y cuando llevaba el proceso de ellas era o porque el papá no estaba en la casa porque estaba trabajando, o la mamá tenía problemas también de enfermedades que no podían estar acompañándolas. Entonces yo creo que es más que todo por eso, y entre más avanzamos nos damos cuenta que los papás trabajan más, lo que les decía ahorita para mantener un hijo toca trabajar muchísimo porque los colegios son caros, la ruta, la comida, o sea, en ese momento uno con un salario mínimo no tiene en un promedio estable un hijo, y si tienen dos y tres, no me imagino cómo será. Entonces trabaje todo el día, la mamá y el papá, y en la casa no hay nadie. Entonces yo creo que el acompañamiento es algo que está faltando en la juventud de hoy en día. Juan. Bueno, entonces para cerrar este tema fundamental de jóvenes, que es un tema muy amplio, ¿cierto? Estos dos temas son trascendentales, fundamentales para que tengamos en cuenta, y es la parte laboral. Sin duda, y para nadie es un secreto que Manizales y Colombia no es la mejor plaza para un profesional, y teniendo como adherencia a esto, y es que los jóvenes queremos ser cada día más profesionales y más preparados. Cierto, tengo la experiencia de un gran amigo mío que en este momento está terminando, ya es doctor, se está esperando el grado de su doctorado, y le tocó irse a la ciudad, para la capital, a buscar la oportunidad, ¿cierto? Porque precisamente es difícil que entre más tú estés preparado, sea más difícil el empleo, ¿cierto? Entonces, como esa aceleridad que estamos teniendo para educarnos y para acceder a la educación superior, pues nos está jugando como en contra, ¿cierto? Pero eso no está mal, o sea, no es un mensaje para que los jóvenes no estudien, para las personas que verdaderamente les guste y quieran seguir y conseguir más estudio y más aprendizaje, háganlo, ¿cierto? Pero no debemos de conocer que debemos de luchar. Entre más luchemos por educarnos, debemos de luchar por esas garantías laborales y económicas en nuestra ciudad. ¿Y cómo se hace? Participando en la política, participando en la administración, participando en las decisiones desde casa, participando en una votación popular por nuestros líderes. Eso es fundamental, ¿cierto? Entonces, el mundo laboral para los jóvenes en este momento está deprimido, estamos siendo destinados a cuestiones laborales que no nos hacen plenos y no nos hacen felices. Y el otro lado, que es aún más importante y más agobiante para mí como trabajador social, y obviamente sin duda para nosotros tres, que es el suicidio. Es un tema muy delicado que hay que agarrar con pinzas, y hay que seguir mirando con lupa y como prioridad de las diferentes secretarías y entes de salud, como una emergencia de salud mental, en donde tenemos que sí o sí ponerle las pilas nosotros como profesionales, y ellos como gobernantes de nuestro país, ponerle la pila y ponerle mucho ojo a este tema, porque lastimosamente, y esto es también, tiene que ver mucho con lo anterior, es que no estamos siendo felices en lo que estamos haciendo, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, pero también tiene que ver mucho con la parte social, y es que estamos sintiéndonos presionados socialmente a que tenemos que actuar y tenemos que desarrollarnos como un prototipo o un tipo de adolescente y de joven que nos han inculcado. El estudioso, el doctor, el de corbata, el que trabaja en una superempresa, el que gana millones, y sobre todo en una ciudad como Manizales, donde no sé, como el rango o el estatus es súper marcado, y tienes que cumplir unos parámetros para estar en un estatus social, y sin duda toda esa presión más una estabilidad que flaquea mucho emocionalmente,
pues obviamente todo eso se junta y cobra y sigue cobrando vidas de jóvenes y obviamente de adultos también, pero en este caso de jóvenes en nuestra ciudad y en nuestro país. Crece y crece y crece la tasa, obviamente muy unido a lo que Clau nos acaba de decir, a estas falencias familiares, emocionales, que traen los jóvenes desde antes, pero es sin duda allí donde hay que ponerle el ojo desde lo social, desde lo familiar, desde lo profesional y lo gubernamental. Y para eso también está Marea. Por favor, realizados la invitación ahí de que ustedes como tal, pues este proyecto está para escuchar a la gente, para escuchar a los jóvenes y que se creó también en medio de todo este confinamiento. Claro que sí, precisamente ahí en esa responsabilidad que yo tenía como profesional, que tengo como profesional, creé este gran proyecto que es Red Marea con un grupo de grandes mujeres, porque creo en la capacidad de las mujeres, psicólogas y trabajadoras sociales que están haciendo un gran énfasis en la importancia de seguir cultivando a los jóvenes porque tienen ese poder de transformación, ese poder de impacto. Entonces estamos allí como una red de escucha, de acompañamiento, porque muchas veces los jóvenes estamos muy conectados a la virtualidad y con otras personas, pero nos estamos desconectando de nosotros mismos y de nuestros propios principios y gustos. Entonces, invitarlos a que hay una red que los está escuchando, que no los va a juzgar, que los va a estar atendiendo por la extensión de nuestro brazo de los millennials, que es nuestro celular, nuestro smartphone. Entonces, va a estar ahí para ellos, de manera virtual, con personas totalmente especializadas para esto, para darles, aconsejarlos, acompañarlos en este proceso que estén viviendo, porque a veces no es fácil, y si no es fácil para uno que muchas veces entiende las dinámicas emocionales y mentales, pues no lo va a hacer para un joven, un adolescente que ni sabe cómo controlar sus emociones y qué está pasando en su vida. Entonces, allí estamos nosotros para apoyarlos, para escucharlos, porque muchas veces solamente necesitan de desahogarse. Como dice, mucha gente tiene un taco acá, que es el taco que los presiona y los impulsa a tomar muchas decisiones erróneas. Entonces, para eso está Red Marea, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como @Red Marea en Instagram. También estamos en Facebook como Red Marea y nos encuentran en estas dos redes sociales anclados a nuestro WhatsApp, donde estamos recibiendo todas las personas que necesiten el apoyo. Obviamente haciendo énfasis en los jóvenes, pero estamos abarcando toda la población. Excelente. Bueno, nuevamente Juan Manuel Ramírez Toro, estudiante de Trabajo Social, director de este proyecto tan interesante y sobre todo que en esta época de confinamiento nos ayuda tanto a jóvenes, adultos, incluso me encantaría más adelante abrir un espacio para nuestros animalitos, porque esos sí que son otros que... Bueno, Clau, Juan, muchísimas gracias. Los invitamos a que estén muy pendientes de la segunda parte porque vamos a hablar sobre el adulto mayor y el tema de discapacidad en nuestra ciudad y pues también un panorama nacional. Sigan muy sintonizados con nosotros aquí en Manizales al Desnudo.